Buenas tardes a todos los que se estén sumando. Gracias a Alejandra por compartir este espacio con nosotros, por venir a compartir la experiencia de ir a trabajar en plena pandemia a vuelta de obligado. Ahora nos va a contar un poco de qué se trata el tema, de qué se trata el hallazgo y por qué es relevante. Pero, bueno, bienvenida, Ale. Bueno, muchas gracias, Dani. Sí, debo confesar estos nuevos medios me ponen un poquito nervioso, pero bueno, es importante la difusión de lo que hacemos, así que agradecerte nuevamente por la oportunidad. Y esta vez me toca a mí en vez a mis directores, así que Bueno, el tema que nos convoca hoy le pusimos de título Pandemia y Patrimonio, porque en realidad tenemos dos pandemias, como estábamos charlando hace un ratito. Una es la del coronavirus que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, o casi a todos, porque algunos andan por ahí metiendo mano y esa es la segunda pandemia que tenemos que prevenir. Así que, bueno, Ale, no sé si querés contar primero cuál fue el primer hallazgo por el que fueron hasta allá, se movilizaron hasta vuelta de obligado. bueno, yo antes voy a contextualizar que este hallazgo es parte de digamos, la investigación que nosotros vamos al trabajo in situ, en el lugar, como se dice. No es fortuito ni como caemos de paracaidista, como se dice, sino que hace 20 años que el equipo del PROAREP, del Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios, dirigido por Mariano Ramos, el doctor, lleva adelante una excavación vuelta obligados y en otros espacios que se dio la Guerra del Paraná, que es el por qué se da la batalla. Dentro de ese contexto, el 5 de agosto, un pescador, Jorge López, hace un hallazgo fortuito, es decir, eh, con la suerte con un detector de metales, que eso después nos va a llevar a la otra pandemia, como hablamos con Dani, y encuentra unas cadenas cerca de lo que era el mogote promontorio. Para la gente que no conoce el sitio o que no conoce la batalla, de forma muy breve, en 1845, después de unos años de bloqueo comercial para las potencias extranjeras, Argentina en ese momento era la Confederación Argentina, formada por 14 provincias y liderada de la parte de Relaciones Exteriores por Juan Manuel de Rosas, cierra la navegación de los ríos y tras eh, diplomacia fracasada por parte de Francia, Francia se alía con Inglaterra, con Gran Bretaña, que siempre fueron enemigas durante muchísimos años y siglos y centurias, para remontar el río Paraná y liberar el libre comercio. Entonces, ante esta declaración de guerra que se hace a mitad de año del 1845, en julio, eh, digamos, la Confederación Argentina, liderada por Rosas y a manos del general Mansilla, empieza a construir un conjunto de defensas sobre la costa del río para enfrentar esta flota que venía remontando el río, que era una flota de 11 embarcaciones con armamento de vanguardia realmente. Si bien son barcos realmente chicos para las armadas que ellos portaban, porque son barcos que tienen que entrar por el calado del río Paraná, para lo que era la Confederación Argentina eran barcos enormes, con mucho poder de fuego, y además que traían vapores, ya los primeros vapores que surcan el Paraná a mitad del siglo XIX. Ellos vienen con 3 vapores. En ese contexto, en Vuelta Obligado, se realizan la construcción de 4 baterías, es decir, un conjunto de artillería de cañones, más las personas armadas, en 3 en la costa, 3 en las barrancas, perdón, que eso usando la estrategia del lugar, y una en la costa, que se llama Rasante, que protegía lo que era el sistema defensivo náutico, que era ese mogote, exactamente. Habían atravesado hasta la otra costa, arriba de 24 barcos, porque también desde el discurso histórico se habla de barcaza y no son barcos chiquitos, son barcos grandes, eran propiedad de personas que fueron requisados para esto. Se atravesan la línea de cadenas
que es todo un sistema, no son solo esos barcos y esas cadenas, sino que esos barcos estaban anclados, que también tienen cadenas, las cadenas probablemente hayan tenido otras cadenas que hacían como si fuera el tiento de una carpa para sostener lo que era la corriente del Paraná. Bueno, en ese contexto de ese sistema defensivo náutico es que se halla un fragmento de cadena cerca de donde era ese mogote principal. Ese mogote original hay todo un monumento a partir de 1934 construido que protege el lugar donde fueron ancladas, donde se agarró ese sistema, y esta cadena aparece muy cerquita. Nosotros, ante el hallazgo fortuito y el porqué de tener que trabajarlo en pandemia, fundamentalmente es porque es una bajante histórica del río Paraná, es decir, hace 40 años que el río no está tan bajo. O sea, a lo largo de todo el río Paraná, inferior y medio, y superior también, o sea, todo lo que recorre desde Brasil y todas las costas de Argentina hasta su desembocadura en el delta en Buenos Aires, está realmente bajo. Entonces, el porqué de la urgencia de ir, además de la necesidad de proteger ese patrimonio, porque ya hemos tenido la oportunidad de que cuando nosotros no trabajamos, porque el arqueólogo no puede estar todo el tiempo en sitio, y si no hay nadie que proteja ese patrimonio, tenemos problemas con gente con detección de metales que sustrae ilegalmente los elementos. En ese medio, hay que remarcar que nosotros viajamos, un equipo liderado por el doctor Carlos Landa, yo, los hermanos Gómez, Caro Leiva, que es nativa también de San Pedro, o sea que él juega casi de local, como decimos nosotros, y con un grupo de filmación a cargo de Alejandro Rabasola. Mariano obviamente no podía venir por su edad y por temas personales de que no puede exponerse en este contexto. Obviamente nosotros viajamos todos protegidos, excavamos con barbijo, en medio del agua, en algún momento hasta con guantes, porque a pesar de que hay aislamiento obligatorio, al acercarnos al lugar tuvimos mucha gente, mucho público que querían ver lo que hacíamos. Para poder ir tuvimos que el doctor Ramos, o sea, avisado por el INAPE, por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, empezar a pedir los permisos legales de trabajo, que nos los daban por 24 o 48 horas nada más. O sea, y dependíamos también del río, o sea, no es la dinámica del río sube y baja todo el tiempo y nosotros necesitábamos que esté casi en cero para poder trabajar en tierra. De hecho, la primera vez que nos acercamos, que es el 10 de agosto, teníamos 30 centímetros de agua, digamos. Tuvimos que medirlas y trabajarlas todo debajo del agua, que ahora lo comento. ¿El agua ya había subido respecto del hallazgo que había hecho el primero que avisó? Sube y baja en el transcurso de 6 horas, digamos, como San Pedro está en el límite de lo que es el delta, digamos, está regido por régimen de mareas del Río de la Plata, sumado al viento, digamos, el viento influencia mucho, sobre todo las sudestadas, que evitan que el río, lo que va bajando, se desagote, para que, así muy burdamente, para que se sepa. Entonces, no solo dependíamos de empezar a pedir los permisos, que intervino el INAPL, el Centro del Registro de Buenos Aires, la Prefectura Naval, porque la Prefectura obviamente, porque ellos son los que rigen los espacios náuticos y las costas, y el municipio de San Pedro, digamos, tanto Ministerio de Cultura, Ministra de Cultura y Ministra de Turismo. Nosotros tuvimos que pasar por todas esas instancias de pedidos legales, de aviso a los retenes, que cuando llegáramos y que nos hacían el testeo de la temperatura, mirar el permiso y todo eso, eso lleva tiempo, o sea, realmente nos lleva un mínimo, nos llevaba 12 horas poder hacer todo eso, todos esos pedidos, o sea. Me imagino que la gestión, poder combinar la gestión entre las distintas áreas del municipio, la provincia con el registro de arqueología y paleontología, más nación a través de NAPUL, y además que, aún teniendo todos esos permisos, después los retenes te tienen que aprobar el paso, me imagino. Sí, de hecho nosotros ya fuimos en 4 oportunidades, la última regresamos ayer, en una de las oportunidades que, digamos, San Pedro tiene 2 ingresos si vos vas desde Buenos Aires. Un equipo entra por uno, yo con otros 2 chicos entramos por Río Tala, mientras que el otro equipo entra por el principal de San Pedro y los detienen. Digamos, por más que teníamos todos los permisos, nos hacen esperar
a comunicarse con Ministerio de Cultura a 7 de la mañana, todo esto porque viajábamos tipo a las 5 salíamos para llegar con la primera luz del día, digamos, aparte de ir mirando la tabla de subidas y bajadas y comunicarnos con prefectura. Y en la llegada también era la entrega de papeles, no era solo el pedido formal, sino que nosotros llegábamos a hablar con prefectura, entregar los papeles de quiénes son las personas que iban a trabajar, que estaban habilitadas, en las 4 oportunidades, o sea, no cambió, por más que siempre fuimos los mismos que fuimos. Realmente fue muy burocrático, obviamente entendiendo el contexto de pandemia, pero también fue muy burocrático porque fue un hallazgo muy mediático. ¿Y por qué era tan mediático? Porque eran las primeras y las únicas cadenas halladas en sitio, o sea, en posición original, que por eso es tan importante remarcar nosotros como arqueólogos, que es importante que la gente no sustraiga las cosas de los contextos originales, porque como son elementos que no son únicos, es decir, una cadena puede estar en la puerta de tu casa, en un barco, en un sitio arqueológico perteneciente a un sistema defensivo, si vos la sacás del contexto, nosotros al perder esa información, no le podemos dar pertenencia o que realmente fue del momento de la batalla. Estas son las únicas halladas, o el fragmento que quedó, porque sabemos también que han sustraído parte de los tramos de cadena, y esto no lo pueden sacar porque es impresionante el arraigo que tiene. Hay que pensar que luchó teniendo todo un sistema defensivo que pesaba alrededor de 3 toneladas contra corrientes, digamos, se ancló, realmente está muy anclada, y hasta donde vamos, nosotros de las cadenas, la dinámica del río hace que las cadenas queden totalmente enterradas en transcurso de horas. Entonces, nosotros al llegar, la primera vez de todas, pos el boom mediático, y empezar a tratar de entender el contexto donde se hallaban, la posición geográfica donde estaban, con GPS y manual respecto al monolito o al monumento conmemorativo que hay, empezar a entenderlo, digamos. Digamos, con el doctor Landa, que íbamos mirando el registro, nos dábamos cuenta que a pesar de nosotros las entrevistas que habíamos realizado tanto a la prefectura, a Jorge López, y a los pobladores que se acercaron, que estuvieron en el momento del hallazgo, no nos iba cerrando. O sea, nosotros encontrábamos una cosa y después de muchos años de arqueología vos te vas dando cuenta si es un relleno, si es una posición original. Bueno, entonces nosotros llegamos, marcamos unas transectas después del posicionamiento, hicimos una detección, una recolección superficial y subsuperficial con detector de metales, y hallamos en medio del barro, porque obviamente el sedimento es barroso porque es el río Paraná, 4 fragmentos que pertenecen a un solo eslabón traccionado en frío. Nos hallamos ante la posición de que nos damos cuenta, sin que nos digan, de que habían tratado de sacarla de las cadenas, y a nosotros nos decían otra cosa. A lo largo de las 4 idas, después a modo de confesión, nos confiesan que la habían atado y la habían tratado de traccionar con una topadora, con una máquina retroexcavadora, y las cadenas no salieron. Lo único que pasó es que se corta este eslabón, que nosotros obviamente lo tomamos como muestra. Todas las muestras de los eslabones se le dieron al ingeniero de Rosa para realizar las investigaciones, para poder otorgarle una cronología estimativa en cuanto a la forma en cómo fue manufacturada y si es cronológicamente pertinente, que resulta que sí, por suerte, tiene cerca de 190 años. Igual los laboratorios en este momento están cerrados para hacer realmente los estudios de arqueometalurgia que se necesitan, pero, digamos, él tiene como un laboratorio casero en su casa después de tantos años, y ya las primeras investigaciones concuerdan tanto tecnológicamente, o sea, con lo que se hacía en esa época, porque el tipo de cadena, que es un fleje de metal cortado, enlazado y con un contrete, que es ese pedacito en el medio, puesto en caliente para que después se contraiga, datan recién de 1813. O sea, pero se usan a lo largo hasta el día de hoy. Ya tienen 200 años de uso. Sí. Entonces, bueno, ya el primer indicio coincide. Y después, bueno, él le hace otras investigaciones. Entonces, a través de eso vamos determinando de que había sido removida la cadena hasta los 8 eslabones que nosotros pudimos exponer. Son 2 tramos de 8 eslabones. Y era todo un relleno. Lo que sí logramos que no pudieron alterar es toda la tosca o ese sedimento calcáreo firme que tiene alrededor,
que en esta foto, por ejemplo, no se aprecia porque esto es todo el sedimento de relleno que produce el río día a día, o sea, esto te lo hacen un día, tiene tapa. Es coherente con lo que ya habíamos venido investigando y hallado en las baterías, digamos, la construcción de las baterías tienen improntas en la tosca de las estructuras, digamos, lo negativo de lo que quedó, de la misma manera, o sea, digamos, las técnicas constructivas coinciden con lo que el sitio arqueológico ya nos venía mostrando hace 20 años a nosotros. La posición geográfica coincide y coincide la cronología de la cadena. Entonces, por primera vez estamos ante un hallazgo del sistema defensivo náutico. O sea, es el único hallazgo realmente y por eso es tan importante. Ahora nosotros nos encontramos en el límite de que el río sube y baja muy al límite de la cadena. O sea, un día está con 30 centímetros de agua, al otro día a lo mejor tiene 20. Nosotros, esta última campaña, este lunes y martes, hicimos una especie de dique y dragamos con bomba para ver si podemos extraerla. ¿Por qué? Porque lo importante, nosotros hace 10 años hay un museo de sitio en la reserva, donde está el sitio de vuelta obligado. Sí. Y después de muchas idas y vueltas conseguimos los tratamientos que hay que hacerle, porque uno no puede sacarla, algo que está hace 170 años hundido, porque se desestabiliza. Entonces logramos tener todos vos tenés que tener todo preparado y previsto para con la conservación de ese patrimonio y ese bien. Logramos hacer todo eso y que quede en el sitio, o sea, que quede en el museo de sitio y con una encargada. Y bueno, no tuvimos la suerte de poder sacarla, realmente está muy arraigada y el río está en el límite. Entonces, ni siquiera ahora que tenemos más aceitados los permisos, tardamos 5 horas en sacar todo y en prepararnos. Sí. Llegamos porque en el transcurso de 6 horas varía. Claro. Sí. Y el viento. Entonces, bueno, estamos luchando a ver si realmente se puede dar la extracción total, porque nosotros, otro de los elementos que necesitamos es ver la orientación hacia dónde va esa cadena, porque si cruza el río, si no cruza el río, si está anclada abajo, si pertenece a un tiento de ese sistema defensivo, para poder determinar la parte funcional de esta cadena, puntualmente. Y queremos ver el tipo de anclaje, si en el fondo digamos, en el límite del suelo de tosca firme que asentaron esto hay una cruz de metal, para también poder determinar las técnicas constructivas de ese momento, que tardaron 3 meses, tuvieron 3 meses para construir. También nos marca, por ejemplo, que el lugar donde está asentada esa cadena estuvo en tierra, o sea el río ha cambiado mucho su dinámica en estos 175 años, y si bien los documentos escritos, tanto un croquis que tenemos de Sullivan, de uno de los capitanes de los barcos, como de los registros del parte de batalla argentino y de unas notas de bolsillo de uno de nuestros comandantes de una de las baterías, hablan de 700 metros, digamos, ya con esto podemos determinar por lo menos que hasta ahí estaba en tierra, o sea, para poder realmente asentar el sistema defensivo de la cadena, tienen que haber estado en tierra, o sea, así como estamos nosotros que está en el límite del agua, es imposible trabajar, es imposible, porque aparte es un sedimento muy firme, o sea, tanto Marcelo, Daniel y Amaru, que son las personas que fuimos, los hombres que fuimos en esta última campaña, tratando de romper digamos, ya determinado el contexto original, poder realizar un hueco un poquito más grande de la tosca, y les costaba. Teníamos una barreta de 16 kilos y 18 kilos, las barretas recién afiladas, y así todo tardaba. Sí. Sí, y no nos dio el tiempo. Pero además, de lo que estás diciendo, me parece que todo es importante, pero una cosa en particular es que el hallazgo solo no alcanza nunca con el hallazgo solo. Y no alcanza tampoco con el contexto inmediato y con la información oral. Si todos estos 20 años de investigaciones, mucho de lo que vieron ahora, no tendría el sentido que le están pudiendo dar. Es conocer cómo es la historia de la técnica para la fabricación de eslabón, conocer cómo la técnica constructiva que dijiste para anclarlo a tierra, conocer el movimiento del río. Ninguna información sola basta. Y por eso también pienso que la gente, el público general, y en esto me incluyo, que queremos saber si ese fragmento encontrado es o no es, esa respuesta no se puede dar si se mueve el hallazgo del lugar. Sí, de hecho,
bueno, charlando con vos, igual también esto es público, porque es un informe público. Nosotros hace unos años recibimos un fragmento de cadena que eran 6 eslabones con un grillete en el 2012. Hicimos los estudios pertinentes con el ingeniero de Rosa y con Mariano, con el doctor Ramos, eh, y otros integrantes del equipo, y digamos, no era pertinente cronológicamente, estaba muy en el límite de la tecnología que se utilizaba. Y en general, el sitio arqueológico digamos, si bien es como muy cotidiano saber que siempre venimos como retrasados en las vanguardias tecnológicas, en la innovación tecnológica a todos los niveles, tanto antes como ahora también, eh, digamos, siempre las formas constructivas, los elementos, la artillería y los elementos utilizados para la construcción en total de las baterías, el sistema náutico, las embarcaciones, siempre son digamos, con tecnología de principio de siglo. O sea, y esto es en 1845, mitad del siglo XIX. Entonces, esta cadena, que es muy digamos, ese fragmento que nos dieron, que está descontextualizado, digamos, la patente del tipo de rosca que llevaba el grillete era de un año antes. Entonces es muy improbable. Además, sumado que la historia del lugar es, digamos, el sitio Vuelta Obligado está sentado sobre tierras que pertenecían a la familia Obligado, pero luego se empezó a asentar. Y entre 1898 y en 1952 funcionó un puerto. Entonces, es obvio que un puerto con embarcaciones portan cadenas y que es moneda corriente perder las cadenas, las anclas, que hoy en día a lo mejor una embarcación que pierde algo muy importante paga un buzo rescatista o un sonar de barrido lateral para hallarlo y recuperarlo del valor que tienen. Entonces, también ese es el porqué de las cadenas, que es lo más simbólico de Vuelta Obligado, porque vos vas a excavar Vuelta Obligado y por más que nosotros hayamos excavado 2 baterías, determinado una tercera y excavado un depósito de municiones, determinado la enfermería, que es parte casi, digamos, el 80% del campo de batalla que fue Vuelta Obligado, las cadenas son lo más simbólico. Digamos, ni siquiera las embarcaciones que portaban la cadena las 3 o 4 embarcaciones que pelearon para nosotros, digamos, como Armada Argentina, que no era la Armada, pero no, las cadenas, siempre encontraron las cadenas, entonces es súper simbólico. Hallarlas por primera vez, no solo para el público en general y la Argentina, para nosotros también. Después de 20 años, cuando pudimos determinar que la cadena pertenece a ese sistema, estábamos todos muy contentos, porque realmente es el único fragmento original de ese sistema defensivo que trató de impedir el paso del enemigo, del extranjero, de poder poner en valor digamos, el territorio argentino contra ese extranjero que venía, que era súper, me quedo chica del poder de armamento que tenía. O sea, eran las dos grandes potencias del mundo en ese momento, Francia e Inglaterra. Y después que a través de los documentos escritos, después ellos, digamos, los británicos piden perdón, diciendo que esto no tendría que haber sucedido, que fue en vano, ya los franceses no tienen la misma postura, y entender que a pesar de la desventaja en artillería, de las desventajas de preparación de las tropas, porque numéricamente éramos más, pero la instrucción formal de nuestro ejército ni se puede comparar a Gran Bretaña y Francia, que venían ya de las guerras napoleónicas y de la cantidad de batallas a lo largo de los siglos que tiene. Entonces, y que ellos mismos reconozcan los sistemas defensivos elegidos fueron muy buenos optados, que le fue, digamos, realmente casi pierden la batalla. Ellos ganan la batalla porque logran desembarcar, que es un elemento que los británicos no suelen usar. Ellos van con lo que es el mostrar el poder de fuego, la artillería, sin necesidad de bajar. Y ellos tienen que descender porque no podían abatirnos. Y la otra gran cosa es que nosotros nos quedamos sin municiones. Porque como Vuelta Obligado no era el único flanco a cubrir, no solo para esta batalla, sino que había guerras internas, Malones, Fortín, entonces poder suplir todos esos flancos, cubrir todos esos flancos, era difícil, o sea, los unitarios con la banda oriental, entonces no es poca cosa, es muy simbólico y la realidad es que nosotros ahora la queremos extraer, que podemos darle los tratamientos de conservación para dejarla en el museo y que la gente la vea, realmente. Ayer teníamos, por ejemplo, que Carol Eva sacó las fotos, en algún momento saldrán, teníamos 4 nenitos desesperados, estaba bajo agua la cadena,
por tocar las cadenas, o sea, y que un nene tan chiquito le dé un valor a algo tan patrimonial, a todos nos gusta, o sea, así que sí, o sea, realmente a todos nos emociona. Ya que mencionaste el valor patrimonial, tenemos la otra parte del Mm. problema, que hablando de permisos, burocracias, los que sin tener ni permisos ni tener que tramitar nada, llegan antes que los arqueólogos Sí, y dejan hecho un desastre todo. sí. Es que dejan A algo. ver, sí, hay que marcar como dos grandes momentos, digamos, en cualquier sitio, campo de batalla, antes que llegue el trabajo formal o el profesional. Uno no puede evitar la recolección superficial o azarosa por parte de la gente que vive ahí o en los campos es muy normal cuando aran y que afloren los materiales arqueológicos. Es así. Después, bueno, es pertinente ir concientizando a la gente de que eso, si hay un museo de sitio o un museo cercano, se done. Así ese bien que es público y patrimonial no pasa a ser privado y que Ujú. vos lo tengas colgado en tu chimenea. Para el caso puntual como vuelta obligado, que hace 20 años que hay una labor arqueológica, que del 2003 es una reserva arqueológica histórica y ambiental. No obstante, hemos tenido casos de huaqueo, es decir, de personas que van deliberadamente a saquear y a extraer material arqueológico con detector de metales, que es algo muy conocido, estamos teniendo grandes problemas todos los arqueólogos de la Argentina y de otros restos del país, esto no es único nuestro. Eh, pero sí fue muy tedioso la cantidad de burocracia, porque obviamente vos tenés pasos legales, no solo para pandemia, sino que vos como profesional tenés que tener un título habilitante y cada 3 años renovar permisos, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires. Y que cada 3 años presentar informe, vos rendir, digamos, al Instituto Nacional las colecciones que uno extrae, donar a los museos locales después de las investigaciones. Y saber que hay gente, además en plena pandemia lo tuvimos, que va con detector de metales que es ilegal, porque hay una ley patrimonial que es la 25.743 que establece no, que es ilegal realizar eso. eh, es difícil, o sea, te pesa, vos decís, yo hice tanta burocracia, tuve que cumplir tantos parámetros desde licenciarte hasta, en este contexto particular, sacar tantos permisos, comunicarte con el municipio, con la prefectura, con el instituto, con el centro del registro, y ver en el mismo momento que estábamos nosotros un grupo de detectoristas, y es fuerte, vos decís, o sea, todo lo que uno quiere mantener y darle, digamos, proteger, y a mí me pediste tantas cosas y lo ves al lado tuyo. De hecho, nosotros, no me acuerdo si en la segunda o la tercera oportunidad que fuimos, estábamos sentados con Carlos y vemos 4 personas pasar con 2 detectores de metales. Y a mí se me prendieron las antenitas. Y Carlos dice, voy a la prefectura y yo me fui directo a las personas. Obviamente con la cintura muy condescendiente de decirle, discúlpenme, esto es un sitio arqueológico, no pueden realizar detección de metales. La gente ahí busca plomadas, pero en esa búsqueda de plomadas encuentran resto arqueológico. Y además que como un sitio arqueológico y una reserva ambiental no lo pueden hacer, por más que busques plomadas, por ejemplo. Sí. Pero bueno, es todo un tema los huaqueos. Y ahora, digamos, entre todos los arqueólogos de Argentina o de los grandes equipos que hacen arqueología histórica, porque obviamente tiene que ver con momentos que existe el metal, Ujú. porque es la herramienta que se utiliza, ellos están organizados, ellos tienen torneos, tienen grupos de Facebook, que por cierto estamos tratando, y como Torneos de detectorismo. detectorismo que se llevó uno en Pilar, que hay ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una de las chicas que está haciendo su tesis de licenciatura sobre estos grupos y que fue a presenciar en plena pandemia fue el torneo, todo esto. Y nos estamos tratando de organizar para tener un protocolo de acción. Ahora, como dice Carlos, está muy de moda protocolo, para ver cómo operar, porque nosotros como profesionales está bien, nosotros tenemos que velar por ese patrimonio y porque eso quede en el sitio, se investigue y después de investigación vuelva a la sociedad a través de los museos y de las puestas en valores, a lo mejor en sitio. Eh, pero claro, o sea, nosotros no tenemos injerencia. O sea, lo que tienen que tener más injerencia son las instituciones y los municipios propios. Entonces estamos tratando de organizarnos para poder
frenar un poquito, porque hay mucha depredación y también hay digamos, una contracara que a lo mejor vos pones en valor un sitio arqueológico de campo de batalla y estás delimitando el área donde van la gente después a huaquear, porque le estás mostrando donde, digamos, porque lo querés poner en valor, lógico, o sea el sitio vuelta obligado, cuando se delimitó la reserva natural, histórica, arqueológica y natural que hay, se le dijo a la gente dónde estaban más o menos. Entonces, por más que la gente lo sepa, a lo mejor el que va de afuera no. Estas personas, por ejemplo, eran de Ramallo. Está bien, a 30 kilómetros, pero supone que vos tenés que estar encerrado en tu casa, no yendo a detectar plomadas. Si estamos bajo una pandemia, y cumplir un aislamiento obligatorio, o sea, tener que salir solo y sí, si vos es esencial, o en este caso que nosotros realmente nos movimos porque no vamos a tener otra oportunidad. O sea, nosotros en 20 años, la última gran bajante fue en el 2009 y no llegó a estos niveles. Hace 40 años que no baja de esta manera. Entonces, por eso fue tanto movimiento, tratar de moverse tan rápido, porque realmente era necesario. Y lo vale, ¿eh? Vale el esfuerzo de levantarse a las 5 de la mañana. Pobre Mariano, que todo vía celular, lo llamamos para que vea, porque realmente nos hubiera encantado que esté ahí, y por causas personales no podía estar, por ser de riesgo, por la edad y otras cosas personales. Y realmente querer compartir eso, porque también es un logro como equipo, después de 20 años, hallar parte del sistema defensivo. Nosotros hacía unos años, en el 2016, junto con Amaru Argüeso y con Nicolás Ciarlo, habíamos hecho, con un amigo de ellos, con Alejandro, que tiene un sonado de ruido lateral, habíamos hecho unas transectas en el río para empezar a detectar. Porque se unen las 24 barcos que los prenden fuego, se hunden en el río, más el Republicano, que era nuestro barco emblema, más los que desconocemos, obviamente, porque no todos los documentos escritos figura qué es lo que sucede con esas embarcaciones. Algunas son capturadas y otras desaparecen de los documentos y del mapa. Teníamos bastantes puntos, pero también tenemos un tema con la legislación con prefectura, que ha cambiado la forma de legislar de buceo científico. Bueno, eso es un capítulo aparte, otro es corta Para todo hora hay que burocracia en el aspecto que todo. quieras. Sí. Sí, entonces habíamos empezado a tratar de determinar. De hecho, cuando en el 2000, yo obviamente no existía en el proyecto, no estudié ni arqueología, se había hecho arqueología subacuática por parte de la Universidad Nacional de Rosario, con el equipo de Mónica Valentini, para empezar por lo menos en lo que son las costas, porque además, como buen río Paraná, la explanada va y tiene un talud y se va a 25 metros, o sea, no es que va bajando suavemente, digamos, 2 o 3 metros de agua, 1,5 metros, 2 metros sobre esta explanada de Tosca, que es donde justamente está arraigada la cadena y donde está este monumento, que en teoría es el mogote original donde se asentó, y después cae, pero cae a 20 metros, 25, y en el canal principal llega hasta los 40. Ahora hay falta de agua, pero entonces también es peligroso para cualquier buzo, si uno quiere ir a corroborar esos puntos o anomalías, como se llama. Y dentro de estas idas, tuvimos la oportunidad también de cruzar al otro lado. En Entre Ríos nosotros teníamos 3 anomalías que queríamos ver si se podían determinar, porque tienen mucha forma como un arrastrón de cadena, coincide con sí, es riesgoso, José Pacheco, por supuesto que es riesgoso, por eso, digamos, la mayoría de los que hacemos arqueología subacuática nos vamos instruyendo y nos vamos capacitando, o sea, somos buzos, algunos buzos profesionales. Es muy riesgoso, hay visibilidad cero, totalmente cero, o sea, vos Claro, te pones sí. la mano y no ves, o sea, pero bueno, digamos, el sitio arqueológico te determina cómo trabajar. Entonces, en estos puntos cruzamos al otro lado a ver si estaban sobre tierra, porque realmente estaba muy bajo y estaban a metros. Pasamos con el doctor Landa, estaban a metros y no podíamos ver, porque coincidía también. Nosotros hace unos años hicimos una extrapolación del el único croquis que existe, que es del capitán Sullivan, que era cartógrafo. Una extrapolación con fotografías satelitales más la batimetría, y coincidían. Entonces, siempre es tratar de ir a buscar
esas cadenas que faltan o esas embarcaciones que se hundieron, pero bueno, nos pasó en contexto de pandemia, o sea, no, realmente si no hubiera estado la pandemia, capaz que vos te podés quedar 5, 10, 14 días a esperar que el agua te permita trabajar. Nosotros teníamos 24 a 48 horas máximo para trabajar y dependiendo del río y del, del viento, fundamentalmente. Pero Pero además, bueno, no las lo cadenas, descartamos. una vez que las encontraste y que determinás que el tipo de tecnología con la que están hechas son concordantes con la época de la batalla. Sí, en Después este tenés que caso, ver qué función cumplía, si era la cadena principal o era de sí, otro, de otro elemento. nosotros sí, siempre, digamos, tenemos como dos grandes hipótesis dentro de esto. Si el monolito original, el mogote original, que es ese mogote de Tosca, es como decirte, una columna de sedimento rígido, es el que han recubierto en 1934 como monumento y que ahora lo están poniendo en valor de vuelta, van a hacer todo un soldado con unas cadenas eh, alrededor. Convengamos que eso siempre queda bajo agua, lamentablemente, pero si ese es el original, las cadenas están en la parte superior, digamos, miden 80 metros en un sentido, o como se decía, hacia las 11 en esa dirección, para que la gente comprenda. Están por delante de lo que sería el sistema. Pero, digamos, el sistema náutico no fueron solo las 3 cadenas que atravesaban y que estaban sobre las embarcaciones atadas con cables en proa, medio y popa, sino que las embarcaciones estaban fondeadas con doble cadena, con bigotes, se dice, digamos, para que no borneen, no agarren. Y seguramente, esto en comparación con otros, porque no es el único sistema defensivo que corta el río, digamos, esto es una tradición en París, en Cartagena de Indias, en Hudson, han implementado este mismo sistema, le hacen como tiento, es decir, digamos, como si cierran un ángulo, como una B, para que soporte más todavía la corriente que tenía 4 nudos en ese momento, o sea, cerca casi 8 kilómetros por hora, contracorriente, llevando los 24 barcos, llevando casi 3 toneladas, se dicen en los historiadores. Nosotros el cálculo nunca lo hemos podido realizar porque no tenemos la certeza. Digamos, como registro arqueológico, lo único que contamos en el momento es esta cadena. Pero creemos que son de estos tientos superiores. Pero es todo, digamos, es todo un sistema. Hay que entenderlo como una gran barrera que buscaba detener el paso del enemigo. O sea, y de hecho Rosas tenía la política como de contar qué es lo que estaba sucediendo, de cuánta gente iba a pelear, de cuánta artillería, y ellos se enteran y practican el corte de la cadena. Y de hecho, el movimiento de la flota y quiénes son los que se aproximan a cortar esa cadena y en dónde se aproximan, tienen que ver con que lo habían practicado. O sea, habían practicado tanto los franceses como los Interesante. ingleses. Sí, es súper interesante. A partir de la comunicación oficial que le llegaba desde acá, Es que Rosa lo le hacía tomaron público. este elemento, sí. O sea, el mismo que mandaba a hacer las baterías, el mismo que manda a táctica que utiliza. Entonces, digamos, ellos ya de antemano, de hecho, Sullivan, este capitán inglés que hace el croquis, están las memorias, digamos, de él, que justo ahora, el año pasado, fue publicado en castellano. Nosotros lo tuvimos que leer en inglés y buscar gente que nos ayude para traducirlo. Cuenta que ellos ya sabían que había cerca de 2.500 personas asentadas, que si bien los cañones eran viejos, estaban muy bien posicionados y que estaban cruzados los barcos, no sabían cuánto, pero sí sabían que había un de boom, le llaman ellos en inglés, una línea de atajo se llama en la parte militar para nosotros, así lo denominan nuestros propios generales. Eh, Ellos lo sabían, o sea, no venían sin saberlo, y de hecho Sullivan se queja de que la gente, digamos, Montevideo, que estaba protegido por Gran Bretaña, que tenían soldados, no les dan todos los soldados ni la infantería de marina que hubieran deseado para la cantidad de gente que había que pelear acá.
O sea, él lo dice, o sea, de habiendo 600 soldados, 300 infantes de María, me mandan 70 nada más. O sea, ellos no eran numéricamente tanto, pero todos los que estaban instruidos. Son gente que venía de pelear en Europa, que tras la cantidad de volumen de tropa que había de las napoleónicas, tienen que reubicarse y vienen a América a pelear acá, digamos, porque era pago. Claro. Era un Entonces, perfil profesional, sí, militar nosotros, profesional, sí. nosotros fue, digamos, casi las 2.500 personas que pelean en vuelta de obligado, había tropa de línea, que sería gente Mm, formada, pero eran muy pocos realmente. Después estaba lo que era las milicias, las guardias nacionales, gente como común y corriente que protegía sus espacios y que se instruía una vez, o sea, todos los domingos hablan los mm, documentos, que más o menos los instruían en el arma del fusil, no tanto de los cañones, porque y después mucho fue por reclutamiento del EVA, es mm. decir, bueno, vos, una persona que tenía hasta de 13 años, hablan, de 13 a 60 y que el padre no está peleando, de los pueblos aledaños, vengan. Y ese trabajo lo hicieron los jueces de paz, o sea, en las cartas y documentos que trabajamos, los jueces de paz de Varadero, de Areco, de San Nicolás, de San Pedro mismo, hablan de la cantidad de gente reclutada que estaban siendo y que obviamente el parque de artillería eh, digamos, a través del edecán de Rosas, que es Corbalán, tiene que armar. Entonces, que mandan fusiles, que mandan digamos, piedra de chispa, que mandan tantos cartuchos, digamos, digamos, ellos se encargaban de las personas y Rosas los armaba. Y además de eso se le suman vecinos. Y voy a remarcar que había muchas mujeres también, en los documentos figuran muchas mujeres que fueron gente que cargaba pólvora, mujeres que eran las encargadas de cargar la pólvora o de llevar los cartuchos y no solo enfermeras. O sea, mujeres que estuvieron a caballo, hay documentos que mujeres que pelearon en la caballería, a manos de Ramón Rodríguez, el coronel que se encarga de ello. Pero bueno, Interesante, no es solo el perfil de cuidado que uno siempre tiene de la mujer en el campo de batalla, sino sí, estaban efectivamente haciendo una tarea que no era menor. sí, incluso el parte de batalla, que el parte de batalla lo escribe Crespo porque Mansilla es herido, habla de las Mm, heroicas mujeres que pelearon al lado de sus maridos y los de los soldados. O sea, Crespo mismo las nombra. mm, Eh, y habla, también había muchos afrodescendientes, no es que era una tropa blanca, digamos, tanto los documentos escritos y las memorias de los extranjeros, de tanto franceses como ingleses, como nosotros mismos hablan del batallón, por ejemplo, Independencia, que tenía 17 negros, directamente habla, digamos que es una tropa muy heterogénea, ujú. tanto de clases, porque la leva o la gente que es de militar de línea, digamos, como de sexo, edad y de grupo étnico. Muchos indios amigos, también en los documentos escritos figuran los pedidos de nenes, de chicos de 12, 13 años para la parte de, de los músicos, la gente que tocaba digamos, la música guiaba las maniobras que tenían que hacer los artilleros, la Ujú, infantería y la caballería. Entonces, de instruir esos nenes, que eran nenes, vos pensate un chico mm. de 13 años hoy peleando en una batalla. Sí, impensable, sí. Sí. ¿Cómo es el tema, ya que venís mencionando esto, de trabajar con fuentes documentales? Me imagino que no es solo un archivo en particular, sino más de uno. Sí, a ver, nosotros como arqueólogos generalmente nos valemos del registro arqueológico y los que hacemos arqueología histórica, como en este caso, tenemos otro tipo de fuente de información que son estos documentos, que puede ser pinturas, documentos oficiales, cartas personales, cartografía, un montón de elementos. Hace mucho, digamos, una discusión bastante agotada ya en arqueología histórica, esto de quién tiene más prevalencia que el otro, quién tiene. Yo personalmente me valgo de todo, o sea, obviamente que el documento escrito le haces como si lo investigás, o sea, quién lo escribió, cómo lo Mm, escribió, por qué lo escribió, a quién estaba dirigido, le vas determinando los contextos porque obviamente tiene una intencionalidad, no es claro, subjetivo. Así como el registro arqueológico tampoco lo es, porque uno sí. es una interpretación que hace. Entonces, particularmente para lo que es Vuelta Obligado, como Guerra del Paraná,
obviamente yo, digamos, en la búsqueda documental fueron los meses previos, desde que se conforma el departamento del Ejército del Norte que comanda Mansilla, que había sido justo unos meses antes, no para esto, sino que había sido para enfrentamientos en Santa Fe, y que estaba sentado en Tonelero justo, y que además era pariente de Rosa, digamos. En el medio de esto justo empiezan estas, digamos, desde 1838 venía todo un drama con Francia e Inglaterra, el puerto de Montevideo, hubo una toma de escuadra que le hacen a Brown y le capturan barcos y por eso, en Vuelta Obligado, pelean barcos argentinos a manos de franceses. Bueno, todo ese tipo de documentos, tanto de Parque de Artillería como los artillaron, los correos personales de Mansilla con los jueces de paz, de Mansilla con el edecán, los documentos oficiales de Rosas. Después hay cartas, hay documentos personales de gente que ha contado su historia, como es el caso de Erescano, que es un unitario que pelea en Vuelta Obligado con los federales, que lo recuperan en los documentos. O sea, hay mucho, hay de todo, hay cosas que son muy relevantes, otras que no, y en Argentina están distribuidos. O sea, nosotros fuimos tanto al Archivo General de la Nación, el AGN, los museos locales como el Gregorio Cherbo, que es en San Nicolás, Museo de San Pedro, la recolección por parte de otros equipos que han trabajado, el ejército, el servicio del Ejército de la Nación también tiene parte de los documentos. El croquis, por ejemplo, está en el Museo del Tigre, en el Museo Náutico del Tigre. Está el documento de Sullivan, que está el croquis de la batalla, el único que se tiene. También nos valimos, por ejemplo, de diarios. Ahí la Gaceta Mercantil, el 13 de diciembre de ese año, publica un pequeño esquema de cómo eran las defensas en Vuelta Obligado. Y yo particularmente me fui a los extranjeros también. O sea, tanto a los franceses me costaron mucho, porque no sé francés. Claro, pequeño detalle. Detalle. Y a los ingleses. Y ellos tienen muy bien documentado, como hace mucho tiempo que ya venían con esto de ejército, todas las cartas, las bitácoras de los barcos, de los capitanes, son públicas. Ellos todos los años, aparte, ya no me acuerdo de qué año comienza, publican todos los partes. Entonces, de obligado hay mucho, o sea, en Royal Navy se llama, hay mucho, o sea, obviamente son todas descripciones de capitanes ingleses o descripciones pero es impresionante cómo tanto las descripciones inglesas, las francesas y hasta el propio hay un documento que es un cuadernito de bolsillo que llevaba el Sogaray, que era el comandante de la primera batería de la Restaurador Rosas, que tienen todos los horarios. Era muy típico de un militar anotar cómo se iba moviendo la tropa, cómo se daban los sucesos. Coinciden, o sea, hay un entrecruzamiento y coincide el registro arqueológico, o sea, todo nos va brindando información y vamos pudiendo reconstruir un montón de elementos perdidos en la historia o ser más precisos históricamente también, por la conjunción de todo. Y bueno, también están los planos de los barcos de ellos, entonces también poder contrastar y entender cómo fue el fuego, digamos, la parte de artillería, que no es menor, porque en una batalla mucho de lo que cuenta no es solo la tropa o la tropa efectiva que pelea, sino el tipo de artillería que se usa y cómo están instruidas esas personas. Y también yo busqué tratar de precisarlo, porque en la historiografía tanto argentina como se conoce mundial, ellos realmente, como tienen tantas batallas, Vuelta Obligado pasa casi desapercibida, es como un pequeño hito, las batallas del Paraná, porque justo inmediatamente después eso tienen la guerra de Crimea, entonces pasó bastante desapercibido. Aparte era una flota muy chiquita, sinceramente, o sea, si bien para nosotros era enorme, era chico, digamos, eran barcos pequeños dentro de sus grandes armadas. Entonces, es mucho más el valor nuestro, no solo por eso, porque también ellos no cumplen con su objetivo y después piden perdón los británicos, unos años después, pues se firma un pacto. Entonces, por eso también se habla de Vuelta Obligado y la guerra del Paraná en general es una victoria pírrica, por más que nosotros perdemos todas las batallas, que no es poca cosa tampoco, porque nosotros el sistema defensivo náutico es cortado, ellos desembarcan, nosotros nos repelemos y las baterías son destruidas a manos de ellos, y ellos se quedan un mes reparando su barco en Puerto Obligado, por ejemplo. Sí. Pero bueno, o sea, cuando uno va investigando,
yo hacía hincapié en que uno trata de precisarlo porque en la historiografía se deforman los datos y generalmente se reproducen nada más los campos, los partes de batalla. Entonces se va perdiendo. O sea, en general para Vuelta Obligado se habla de 21 cañones y fueron 35, o sea, estaba hablando un tercio más, por ejemplo. Eh, la gente que estaba instruida, o sea, nosotros vamos tratando de aproximarnos lo más cercano que se pueda a cómo fue el proceso histórico de la conformación de estos espacios defensivos y el proceso que fue la guerra. Y ahora este hallazgo en particular, que está en análisis todavía, pero hasta donde se pudo llegar, ¿qué te parece que agrega a esta gran historia o esta gran narrativa de Vuelta de Obligado y su importancia para Y eh, la idea yo, nacional? desde mi óptica, lo que yo sí destaco es que siempre se habla de las baterías, perfecto, se habla de un enfrentamiento siempre nosotros como desfasado. Y en realidad tanto las baterías como el sistema náutico, las personas no las personas físicas, sino la persona que lo ideó y llevó adelante esa construcción, tenía muy buen conocimiento. O sea, realmente hay que destacar que a nivel de arquitectura militar realmente están muy bien hechas. Bueno, los ingleses, por ejemplo, también las halagan, el capitán. Eh, Siempre se pone como que si en este país no se sabía nada o como que siempre estamos como en desfasaje o en desequilibrio, no quiero decir, no sé En cómo decirlo. desventaja técnica, Sí, en no sé. desventaja o que somos menos en realidad, y en realidad estaba muy bien construida. Y ver cómo asentaron estas cadenas, por ejemplo, sin poder haber determinado el sistema principal, estas tres cadenas, que no debe haber sido fácil pasar cadena con la corriente que tiene el río. O sea, obviamente primero deben haber puesto las embarcaciones y ir cruzando la línea de cadena. O sea, fue una labor realmente que destacable. O sea, las personas que pusieron el lomo y que les hicieron hacer las cosas que hicieron, y además que lo hacían por nuestra patria, frente a un enemigo extranjero, o sea, es destacable. Realmente han hecho una muy buena labor y hay que rescatarlo. Más allá de que la batalla se pierda, hay que rescatar esas personas que pelearon y que construyeron esos sistemas y que se enfrentaron a un enemigo muy superior y lo sabían. O sea, siempre me pongo a pensar lo que debe haber sido para los paisanos o los lugareños, los gauchos, ver tres barcos largando humo. O sea, algunos desconociendo totalmente los sistemas de vapores, pues el tren todavía estaba ahí, en el medio, había lugares que no había llegado, y que va a ser muy posterior. Entonces, ver semejantes embarcaciones que no eran chiquitas, surcando tu propio río, ni hablar cuando se empezaron a bombardear, porque ellos nos tiraban de todo. Nosotros eran balas raza maciza y algunos tarros de metralla, y ellos eran bombas explosivas, eran, era muy superior. Debe haber sido muy fuerte. El estrés que deben haber sentido esas personas, que muchos no estaban instruidos y era la primera vez a lo mejor que tenían que tirar un fusil, es destacable realmente lo que han hecho. O sea, me sigue corroborando lo preciso a nivel constructivo y que sabían lo que estaban haciendo. O sea, no fue al voleo. Realmente sabían lo que estaban haciendo las personas que hicieron las baterías y el sistema. Estaban realmente instruidos. ¿Y cómo sigue ahora la investigación dentro de lo que permita la pandemia y más allá, una vez que recuperemos algo de la normalidad? Bueno, nosotros arqueológicamente durante 20 años se hacen dos campañas al año, una más o menos en abril y otra en noviembre para la fecha de la batalla, para el 20 de noviembre. Y en general se excava estratigráficamente, en cuadrícula, o sea, bajando despacito, capa por capa, recuperando los datos de todo el georreferenciado de todo. Este caso es muy fortuito, y si bien nosotros hicimos toda la métrica, porque si no se pierde la información, de hecho medimos todos los eslabones debajo del agua con un calibre manual, uno por uno, son como 6 datos que hay que tomar eslabón por eslabón, con toda la tosca alrededor que es muy filosa también, o sea que con guante debajo del agua midiendo. Eh, la idea nuestra a nivel cadenas es, bueno, la muestra del eslabón la están analizando
por favor que abran los laboratorios de ingeniería, así lo tenemos bien tangible y corroborar 100%, pero bueno, realmente hay que esperar que pase la pandemia. Y a nivel de cadena, no dependemos solo de la pandemia, dependemos del río. En esta bajante extraordinaria, que no sabemos cuánto más va a durar porque los prefectos te dicen 2 meses, si se abren las compuertas en Brasil son días, entonces va a depender de eso, digamos. La idea es la extracción controlada y llevada a conservación de esa cadena en sitio, en el museo de sitio que hay. Ya dejamos todos los elementos allá, ya hablamos cómo hacerlo, para que esa cadena se exponga, pero no va a depender de nuestras ganas ni nuestra voluntad, va a depender si el río nos los permite o no. Y, y eso y todo que nosotros, parte del espacio circundante de ese contexto original que tiene esa cadena, fue una pala retroexcavadora a tratar de ayudarnos. Y la pala no metía bocado, o sea, realmente es rígida, o sea que lo que debe haber sido hacerlo hace en 1845. Claro, las herramientas de momento. Sí, o sea, imagínate una retroexcavadora, no podía romper la tosca, o sea que... Pero bueno, va a depender de eso. Después, bueno, sí, en el curso regular de nuestras investigaciones serán excavaciones para ampliar. Nosotros hace unos años estamos buscando las fosas comunes, sin mucha suerte todavía. Pero bueno, también queda determinar el límite real de una de las baterías, que es la primera, que tenemos excavado 1/3 aproximadamente de lo que creemos que fue la posición original de esa batería y de los 6 cañones que estaban asentados en ella. Y siempre tenemos la voluntad de ir a trabajar en lo que fue el hospital de campaña, que es una propiedad privada y que, bueno, obviamente dependemos del visto bueno de los dueños, que hasta el momento no hemos tenido suerte, digamos. Hemos podido verla desde afuera, eh, pisar el suelo que fue la enfermería, donde incluso estuvo Mansilla y, y estuvo, bueno, el médico es no sé si abuelo o bisabuelo de Pacho O'Donnell, el que escribe, Sabino O'Donnell, fue el médico, que comandaba un grupo de hombres y mujeres, pero bueno, eso tampoco hemos tenido suerte porque depende de los propietarios, básicamente. Justo te iba a preguntar eso, ¿cómo es la relación con la comunidad, lo comunal en el sentido de las instituciones que están ahí, que tienen algún interés en particular con el patrimonio, como por ejemplo la prefectura, que la nombraste, a través de ellos llegó el aviso, y el Museo de Cine. Y por suerte tenemos, digamos, durante 20 años, Mariano y todos nosotros hemos construido una muy buena relación con los pobladores. Realmente es un gusto cuando podemos ir y encontrarnos todos. De paso agradezco formalmente a Vicky Villalba que nos alojó, todas estas veces nos alojó en sus cabañas, cuando nosotros íbamos a dormir en carpa en pleno agosto, que lo íbamos a dormir en el predio de la prefectura tras poder hacer los trámites y los permisos. Y siempre somos, por suerte, somos bienvenidos. Si bien está toda esta parte burocrática, eh, tengo una muy buena relación con el pueblo. Son muchos años también, y esto no es parte mía, sino que gracias a la investigación, particularmente de Mariano, también ellos han podido obtener un beneficio turístico, o sea, una puesta en valor que se tradujo en algo tangible, que no es poca cosa. Y bueno, justo también se formalizó cuando se hizo el monumento en el 2010, digamos, esa puesta en valor total desde la nación. Eh, pero tenemos una muy buena relación, más allá de este caso particular de que no nos permiten acercarnos a trabajar. En general son siempre bien predispuestos, todos nos ayudan, todos se acercan, o sea, la mayoría del pueblo se acerca a charlar, y nosotros también con ellos, porque es un aprendizaje mutuo, o sea, después de todo nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos para una sociedad y para una puesta en valor de ellos mismos también, o sea, es patrimonio de todos, después de todo, o sea, es patrimonio de ellos que viven ahí, de toda la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Y es un hito importante también. Después de todo hay un feriado nacional, o sea, es el Día de la Soberanía Nacional,
porque en realidad marca el punto de diferencia que después de eso ningún extranjero, sea Brasil, Francia, España o Gran Bretaña, trató de volver a, a gobernar estas tierras, o sea, no es poca cosa a ese nivel, digamos. Por eso es que se elige ese día y se pone una puesta en valor de todo el conjunto. Qué importante esto que a través de 20 años de investigación no es solo investigación, es también comunicación, divulgación, difusión, interacción con la gente de Nosotros allá la parte antropológica es fuerte. para Digamos, establecer ese primero vínculo. somos de formación, somos antropólogos, la mayoría de los que somos arqueólogos, ¿no? Entonces la parte antropológica, la recuperación de la memoria oral, la recuperación de los propios monumentos, que incluso se han hecho tesis de licenciatura con estas temáticas, o ahora, por ejemplo, una de las chicas, Carolina Dottori, está haciendo su tesis sobre en relación con la valoración de los espacios, con los diarios que firmaron las personas que visitaban el sitio. O sea, digamos, el trabajo antropológico es muy fuerte, por suerte, y no, esto no es solo de vuelta obligado, sino que tanto en Ramallo, que es el tonelero, el siguiente enfrentamiento, como en otros espacios, los dos en San Lorenzo y Quebracho, que son en Santa Fe, se trata de hacer esta recuperación de memoria, esta puesta en valor de espacios eh, conmemorativos, porque después cada uno le da su valor, digamos, la memoria tiene eso, digamos, cada uno le pone su impronta o qué significa. Nosotros hemos tenido hasta gente que se ha acercado de personas que sus parientes han peleado en esas batallas, digamos. O sea, o desde los lugares, digamos, desde el Museo de Rosista, o sea, una puesta en valor también de un proceso histórico que fue deliberadamente omitido, tabú, que recién en los revisionismos se pone en valor todo un tiempo en la historia argentina de conformación de Estado-Nación, porque, o sea, nosotros todavía ni siquiera era una república, o sea, era una confederación argentina de 14 provincias que ni siquiera tenía los límites políticos actuales, entonces es la puesta en valor de todo ese proceso histórico. Por eso siempre se remarca que si bien Vuelta Obligado duró 8 horas y la construcción de sus defensas fue 3 meses y la construcción en paralelo de las otras también, es todo un proceso histórico. O sea, para poder comprender mejor el estado la formación de nuestro país. No, no hay una ley que obligue, digamos, si bien vos pedís las áreas de trabajo, la propiedad privada es propiedad privada. Si bien te pertenecen a más los primeros 15 centímetros, digamos, después de eso por eso los yacimientos petrolíferos son nacionales. Pero no, digamos, la entrada a un campo privado depende de la persona que es propietaria. O sea, no, Sin embargo, valdría la pena aclarar que la persona que es propietaria de la tierra, no de los elementos que están por no. debajo de esos No, y 15 si es centímetros patrimonial, que por más que esté en mencionaste superficie, recién. tampoco. O sea, la ley patrimonial de 100 años para atrás, en un contexto arqueológico, paleontológico, es patrimonio. Entonces, no está permitido la sustracción. Por más que lo encuentren, porque a veces se encuentran en superficie por el arado de las tierras o el lavado de las tierras, el movimiento bueno, un montón de las construcciones. Entonces, no le pertenece. O sea, es patrimonial, digamos. Es nacional. María es Esta, abogada. aprovechando la pregunta, este lugar no está dentro de lo que está declarado reserva, está No, apartado. digamos, ambientalmente la reserva, ahora no me acuerdo si el predio cerrado son 9 hectáreas, pero en realidad tiene como 20 hectáreas ay, no me sale la palabra ambientalista, si Caro estuviera acá me podría dar una mano, como de amortiguación me parece que era la palabra. Más allá que no esté delimitado, el sitio arqueológico es todo, el río Paraná también, o sea, el campo de batalla fue todo. O sea, por más, por ejemplo, la cuarta batería, que es la que comanda Thorn, eh, está bajo una casa, digamos, una casa actual asentada, que nosotros hicimos relevamientos porque la persona que vivía ahí no lo permitió, siempre, por suerte, tuvimos muy buena relación. Eh, pero es todo, digamos, la demarcación actual de la reserva en el 2003 es un parámetro que no se condice con el campo de batalla, obviamente, con el momento histórico. También hay que remarcar que el campo de batalla donde está a Vuelta Obligado,
había grupos indígenas, nosotros encontramos mucha cerámica indígena, que también, digamos, era previo, o sea, y eso también hay que ponerlo en valor, hay una puesta en valor. Nosotros todo lo que es el registro de material indígena lo donamos al Antigal, que es el primer centro de interpretación indígena que está en San Pedro, que es COM, y digamos, también trabajamos con ellos, trabajamos con gente afrodescendiente, o sea, porque fue muy heterogéneo, no pertenece a un solo grupo, a un solo estamento, a una sola clase social o a un solo sector. Como así también nosotros somos un grupo interdisciplinario, hay arqueólogos, bueno, gente que hace antropología social, hay geólogos, psicólogos, hemos trabajado, bueno, Mariano trabajó con muchos psicólogos por la parte del estrés y terror en combate, por ejemplo. Trabajamos con medios de difusión, esto que te contaba de que vino con nosotros el licenciado Alejandro Rabazola, que estamos grabando un programa, y él es de medios de comunicación, que le apasiona los campos de batalla y es un aprendizaje también. Eh, nosotros, digamos, el equipo del PROAREP también hacemos, nos interesa mucho la difusión. ¿Viste? Yo te contaba hace 7 años con Mariano y con Verónica Pernicón llevamos una radio de difusión de antropología, arqueología e historia en la Universidad Nacional de Luján, en la radio de la UNLU, porque nos interesa mucho la difusión, no solo de los trabajos de arqueología particulares nuestros, sino de todo. O sea, nosotros por suerte en eso eh, como nos llevamos con todos los grupos de investigación, tanto de nuestras temáticas como de otras, y para llegar a una sociedad y comunicarlo, o sea, eh, es un poquito para todos, digamos, y es mutuo, es muy enriquecedor también trabajar con otros profesionales. Porque, por ejemplo, esto de la tosca necesitamos recurrir a los geólogos para que nos digan. Nosotros no sabíamos determinar si la cadena, esa tosca se compactó alrededor de la cadena o eso fue cavado 100%, porque la batería era muy legible, era muy fácil de leerlo, pero debajo del agua no. Por eso también dentro del equipo hay como un subárea de arqueología subacuática, si en algún momento podemos llegar a realizarlo. O sea, que está el licenciado Mario Hueso, Nicolás Ciarlo, el doctor, Mariano Darigo, Matías Ward, que somos todos arqueólogos subacuáticos y que también tiene sus desafíos, porque si bien uno hace arqueología en tierra, traslada abajo del agua, también es muy difícil, no solo en este contexto particular, sino en general, tratar de hacer los mismos relevamientos y la misma obtención de datos y la misma recuperación de patrimonio. Además, qué difícil hacer cualquier registro en un lugar donde no No, ves nada, porque el no, sedimento el viene del registro debajo del río. agua es al tanteo envuelto obligado. De hecho, cuando medimos las cadenas, que por mis manos ágiles, porque el doctor no quería, lo hice yo. Era difícil, o sea, no es fácil, porque tenés que ir midiendo, viendo al tanteo, digamos. Después, por suerte, la segunda vuelta estaban en tierra y las remedimos, digamos, métricamente las volvimos a medir, porque también tiene que ver con que de los pocos datos que hay de la cadena, métricamente hablando, o sea, hay un solo dato que provee Mansilla del espesor máximo de la cadena, digamos, no del ancho, sino que del espesor de la Sí, varilla que conformaba el eslabón. Y eso se condice increíblemente. También hay que pensar que era un qué conjunto de maravilla. cadenas impresionante, o sea, no es que él dice el espesor máximo. En el medio, la cantidad de cosas, imagínate que era un rejunte de elementos náuticos, cada barco que se requisaba de esos 24 requisados, se requisaba hasta con los capitanes y los marineros, o sea, si tenía a cargo un capitán y 2 marineros, esas personas pasaban a pelear en la batalla. O sea, no es que dame el barco nada más. No, voy, tu capitán y tus marineros me das al propietario. Y todos los elementos, algunos barcos no llegaron a descargarse, se habla de que quedó el tabaco, por ejemplo, en las bodegas y que obviamente que se vino a pique, pues los prendieron fuego y se hundieron. Hay un solo barco que no se sabe qué pasó de esos 24. 23 están registrados, quemados, hundidos y que el Estado tiene que indemnizar al propietario. O sea, que andás a ver si le pagó. Sí. Dudo. Estaba pensando sobre el programa de radio que mencionabas recién, El eslabón que no perdido. el eslabón perdido, qué buen nombre, Sí, que súper no se original. centra en sí en este proyecto en particular de Vuelta Obligado, sino que es antropológico en sentido amplio. Y qué importante que es dar a conocer en qué consiste las distintas tareas que hace un arqueólogo o una arqueóloga.
No es solamente encuentro algo y me lo llevo y me lo quedo, y mucho menos es lo vendo, que capaz es una idea que a veces puede tener alguien que no conoce cómo funciona el sistema laboral del arqueólogo, y que por ahí piensas, si el arqueólogo se lo lleva y no sé lo que hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Me parece que es importante esa instancia de comunicación pública para que el otro sepa en qué consiste lo que hacemos y qué es cuál es el objetivo final, que es devolver el conocimiento. No tengo ganas Sí, de quedármelo yo en la biblioteca, para no, nada. además que la cantidad de material, de hecho, últimamente se habla de reenterrar materiales porque ni siquiera los museos los pueden acaparar. Mm, Pero sí, nosotros, generalmente yo con la gente que me rodea, también a forma muy básica, también de hacerle entender que a lo mejor la excavación arqueológica es en la mitad del trabajo, o sea, hay un mm, previo, hay un post y hay una generación de conocimiento que es obligatoria como investigadores, la publicación, tanto en academia como difusión, de nuestro labor, o sea, vos no podés no publicar lo que estás, la información que estás obteniendo, porque son bienes patrimoniales nacionales, o sea, vos estás trabajando con material que no te pertenece, que no te va a pertenecer nunca, y que tampoco, yo siempre remarco, porque siempre te preguntan qué es lo más importante que encontraste o cuánto vale lo más importante. Y nosotros, el objeto en sí, y volvemos al contexto, no nos interesa por el elemento en sí. Sí, nos brinda un montón de información ese elemento, en asociación en conjunto y en un contexto determinado. Pero bueno, Nunca es también el objeto solo, nunca, nunca es el no, o objeto sea, solo. un objeto solo te puede brindar información, porque los elementos uno lo puede hacer hablar. Pero es lo que te digo yo, hay elementos que no son únicos, o sea, no es que, a ver, que es lo que nos pasa, por ejemplo, con las armas, que han sido sustraídas un montón y que son elementos que rara vez quedan en los campos de batalla, sino que queda lo roto, lo perdido, por decirlo así, y lo que no es recuperado inmediatamente después de la batalla o en el transcurso del tiempo hasta que uno llega al momento de investigación. Pero las armas se usaron un montón, o sea, un elemento, un arma que a lo mejor data de 1820 su construcción. Se utiliza durante muchísimos años. Entonces, si vos me traes un arma que es cronológicamente pertinente al momento de la batalla, pero a lo mejor lo usaron en una batalla en caseros, o sea, en 1852, un tiempo después nomás, se usaban el mismo tipo de arma. Entonces, ¿yo cómo le puedo dar pertenencia a ese momento histórico o a ese evento puntual en la historia argentina si no la encuentro en el sitio? Es imposible. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, con las balas de cañón que nos traen? A veces nos traen incluso balas de cañón que a lo mejor dicen estar extraídas ahí y que no son pertinentes con los calibres que se manejaban, por ejemplo. Ujú. Entonces, si vos no la encontrás en sitio y que te ponga en duda de los calibres utilizados, porque obviamente vienen por documentos escritos y no porque encontramos los cañones, porque se los llevaron, lógicamente, eh, porque es raro encontrar un elemento tan grande y tan visible, o sea, de tanta visibilidad arqueológica como decimos nosotros, si no lo encontrás en sitio, en contexto, es imposible. O sea, realmente es muy difícil. En el ejemplo de los barcos también, es darle un nombre, por ejemplo, a una embarcación, habiendo tantos naufragios en el mundo, es difícil. O sea, entonces, además que es un proceso largo, o sea, después de 20 años, nosotros podemos brindar la información que tenemos de la batalla y entender el proceso de la guerra, cómo fue, y saber los movimientos cómo fueron y la artillería que se usó y las personas que conformaron esa tropa, después de 20 años de investigación, que parece un montón, pero no, las investigaciones duran mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, lo que le suele pasar a la gente es que, como es lento el proceso, lamentablemente, y es lento incluso las excavaciones estratigráficas, dependiendo del sitio, son lentas. La gente cree que nosotros vamos con pala, mansalva, y no, porque si no perderíamos toda la información. Y pasaría lo que pasa con la gente que va y lo hace deliberadamente o fortuitamente a veces que, bueno, lamentablemente no quiso, no sé, plantar un árbol en su casa y encontró un sitio arqueológico. O como el ejemplo acá en Buenos Aires de que estaban construyendo un edificio que deberían haber hecho un trabajo de impacto ambiental, sacando de eso que hay una ley, y encontraron un pecio, o sea, una embarcación, o lo que quedaba de esa embarcación, con los 4 cañones adentro, con todo lo que había. Esos hallazgos fortuitos eh, en los campos de batalla, además que el campo de batalla tiene, a comparación de otros sitios arqueológicos, no tanta visibilidad. El caso Vuelto Obligado es excepcional, que estén las partes de las estructuras, porque
había un asentamiento firme, por decirlo así, pero en general los campos de batalla, de tropas peleando de infantería y caballería con artillería volante, son muchos metros o kilómetros incluso de baja visibilidad, porque queda nada más el desperdicio del arma, lo que se rompió, lo que quedó, los elementos que te pueden ir, que después de mucho tiempo uno como arqueólogo de conflicto puede determinar movimientos de tropa o espacios de, pero queda poco, o sea, realmente tiene baja visibilidad a comparación de un sitio en el NOA, por ejemplo, en el noroeste argentino, con construcciones y asentamientos o arqueología urbana con los restos edílicos de una antigua casa o un basurero de lo que Claro. comían. Realmente tiene otro tipo de visibilidad y otra metodología también en eso. Y requiere otra intensidad de trabajo para Sí, llegar a registrar eso o sea, en envuelto esa obligado, por baja ejemplo, o visibilidad. sea, son estructuras, o sea, hacete de cuenta que es la estructura de tu casa. Entonces, bueno, abrís una cuadrícula chiquitita, chiquitita, sino que abrís en extensión, porque estás buscando estar en el mismo piso que estaban esas personas que construyeron y que pelearon en la batalla. Entonces, las cuadrículas son enormes. Nosotros tenemos más de 410 metros cuadrados excavando y hablar de la profundidad. Son grandes extensiones. O sea, nosotros, una de las baterías, de la segunda, la Brown, por ejemplo, que entre los documentos escritos nunca figura el tamaño, no sé, había muchas cosas que se desconocían, pudimos delimitarla, o sea, pudimos determinar cuántos metros tenía esa batería, tiene 25 metros de construcción. Y esos 25 metros nosotros los abrimos arqueológicamente a nivel estratigráfico, es decir, vamos despacito sacando capa por capa, yendo como sacando a niveles para que esté todo en lo mismo y todo registrado, ni hablar los protocolos, o sea, el doctor Ramos tiene centenares de protocolos de vuelta obligado, porque está todo registrado, desde qué tipo de tierra es, quiénes son los que trabajaron, cuándo se hizo, cómo se excavó, todos los tridimensionales, es decir, el objeto, su posición respecto o en referencia a algo que ya está marcado, o sea, todo eso es la información que nosotros obtenemos y es lenta. Entonces está bueno que la gente entienda que a lo mejor de un día para el otro no se puede. Pero bueno, justo en el caso de las cadenas, ha sido digamos, las tres o cuatro cosas que tenían que condecirse, se condicen y por eso tenemos la felicidad de que son parte de ese sistema que defendieron la Confederación Argentina en 1845. No sé. Que no es poco. Poder decir eso no es poco. Gracias, Susi. Bueno, y el motivo para agilizar el viaje en el momento en que les notificaron de este hallazgo, en relación a todo lo que estuvimos charlando, básicamente era no perder ese contexto y no perder también ante un posible saqueo del lugar, no sé. No sé si Sí, hubo una intención de eso, más allá de los sí, revistas que viste. digamos, sabemos que parte de algunos eslabones fueron sustraídos. No sabemos si justo particularmente de esta cadena o de hallazgos previos. Eh, Pero sí, digamos, sí hubo una atracción de la cadena por parte de la municipalidad con topadora, digamos, con un cable de acero que es así como nosotros las encontramos en sitio, que después de mucho tiempo fueron lentamente contándonoslo, que nosotros lo pudimos determinar ni bien vimos los materiales, o sea, la cadena tenía todo un conjunto de rellenos, es un lugar que es todo barro, con esta tosca que es como un sedimento duro, que es lo que se utiliza para asentar los estacionamientos y eso, para que la gente blanca, para que la gente se dé cuenta y estaba removido. Nosotros con Carlos nos dábamos cuenta que era un relleno, es decir, habían roto todo y que todo eso se ha vuelto a depositar por efecto del río. Entonces nos dábamos cuenta que habían excavado y no nos lo decían. Obviamente, nosotros habíamos hecho las entrevistas pertinentes porque para saber que nos cuenten cómo había sido el hallazgo, cuándo fue, bueno, cómo habían intercedido, qué es lo que hicieron, un montón de elementos para poder darnos una idea. Y de hecho el eslabón que nosotros lo hallamos, que estaba enterrado, que lo detectamos con detectores de metales, lo encontramos entero. O sea, ellos ni siquiera en el momento que se rompe ese eslabón lo recuperan. O sea, que para el valor que tiene. Y por eso nosotros, ese eslabón esos cuatro fragmentos que se hallaron y que el ingeniero los ve, no nos servían, porque tenían una modificación en ese momento, porque el metal, la tracción en frío después a nivel
digamos, se ve a nivel microscópico de que tiene una tracción y te altera el proceso productivo previo. Entonces tuvimos que volver a tomar una muestra. Obviamente, con el mayor recaudo. En general, cuando tomás muestra del eslabón, cortás para que salga sin alterar los eslabones que quedan, y ya con ese pedacito que hiciste, haces la muestra metalográfica, que va a ser cuando se abran, obviamente, la Facultad de Ingeniería, que le va a hacer Horacio. Entonces, fuimos tratando de terminar. Ahora, lo que nos poníamos nosotros a pensar, lo traccionó una topadora y no lo pudo sacar. O sea, realmente la calidad, si bien tiene muchas inclusiones, o sea que es un material que no es de la mejor calidad, estuvo sumergida 170 y pico de años, fue traccionada y solo se rompió un eslabón. Pero se nota, o sea, se nota que los otros han tenido movimiento. Por eso nosotros también queremos tratar de determinar cómo está anclado, por decir, bueno, resistió una topadora, o sea, no, ¿qué tiene abajo? O sea, ¿cómo está sentado esto? Es posible que continúe Sí, por debajo continúa. de, no sé, de la Tierra actualmente. Sí, o sea, nosotros en este tipo de cadenas teníamos dos hipótesis. Puede ser una U de cadena, es decir, un tramo de cadena que se hundió un fragmento y quedó, y cuando llegáramos al nivel que se puede desprender, se sale entera, pero métricamente los dos tramos no se condicen, o sea, son coherentes los eslabones de un tramo en su métrica, y la otra no tanto, es un poco más chica, esto que te digo que era un rejunte de elementos de cadenas. Entonces, probablemente estamos ante dos fragmentos separados, arraigados en el piso con algo. No creemos que sea un ancla, porque no hubieran, digamos, no creemos que los bigote gato, esto de tirar el anclaje de las embarcaciones, haya sido con semejante cadena, porque los barcos medían, que nosotros los argentinos usamos para el sistema, medían entre 15 y 27 metros. Y no todos tienen que haber estado eh, amarrados al piso, por decirlo burdamente, porque obviamente en la parte más profunda, esto te contaba que el talud baja 25, no vas a tirar 25 metros de cadena y cabo. O sea, no tiene ningún sentido. Aparte que garrea, con la correntada garrea. Digamos, las embarcaciones, digamos, probablemente son las de los extremos que hayan estado con este sistema y los tientos. Entonces creemos que debajo puede llegar a haber una cruz de metal, o sea, registrando de otras formas constructivas a través del tiempo y contemporáneas al momento de la batalla, existían, hacían como un pequeño círculo para abajo, y cuando llegaban al lugar de la tosca firme, o sea, una plancha de tosca, porque no todo tiene la misma densidad, hacían como un sobrecírculo debajo donde después abrían una cruz y de ahí asentaban la cadena. Entonces el techo de este círculo más chico hacía de tope. O capaz que digamos, eh, con una U para abajo, pero si no llegamos al final no lo podemos terminar, porque a nivel metodológico, constructivo, los documentos escritos no registran ese tipo de cosas. Para las baterías también, o sea, se habla de esplanada, se habla de atalaya, se habla, pero digamos, nadie registra, porque son cosas muy puntuales que a nosotros nos interesan como investigadores hoy en día. Generalmente Claro, se era registra. algo común en el momento y no era necesario registrarlo. Claro, o sea, era la técnica de ese momento o el recurso que se utilizó, porque también nosotros a través de la investigación nos damos cuenta que ellos no solo, o sea, la persona conocía formalmente las técnicas constructivas de fortificaciones, sino que adaptó sobre el lugar donde estaba, o sea, el litoral paranaense, o sea, tanto en el tipo de madera que utilizaban, digamos que fueron hechas eh, con arcilla pisonada, y que las dos baterías que nosotros pudimos reconstruir, si bien tienen las mismas formas y los mismos elementos constructivos, no están hechas de la misma manera, porque no se encontraban, una tiene un suelo de tosca y la otra es puro barro, o sea, era pura tierra. Entonces ellos tuvieron que usar recursos constructivos distintos, o sea, adaptarse sobre el medio que estaban trabajando. Lo mismo para la parte náutica. O sea, porque también a lo largo de los documentos les van faltando barcos, piden desesperadamente a Rosas y a través de Corbalán, que es el edecán, que empiecen a requisar más barcos porque les falta para cerrar la línea de atajo. Y si no está toda completa, no sirve de nada, porque la embarcación, las cadenas las arrastra. Entonces, van tratando de solventar los inconvenientes que van teniendo de una manera muy práctica. O sea, y esa forma práctica no se registra, obviamente,
Pues como yo te cuento, vos contaste que vas a laburar, pero no escribís, me tomé el 126. Esto es igual. Entonces, nosotros como investigadores, o yo justo particularmente que fui centrada en este tipo de, digamos, lo que me interesó, la parte de arquitectura militar, la artillería, las embarcaciones, digamos, fui reconstruyendo eso, las técnicas constructivas, pues también las personas que lo idearon no son las que pusieron el lomo para construirlo. Y hay que hablar de esas personas que tuvieron 3 meses zanjeando, paleando, clavando, los herreros haciendo las cosas, los carpinteros, digamos. O sea, o sea, son grandes las baterías, son una de 25 metros por lo menos, la otra debe tener entre 25 y 30 metros de las que determinamos, más, y el sistema náutico ni hablar, o sea, una gran capacidad. Que me imagino que debe ser más difícil tener testimonios de esa gente en Primero. particular, los que hicieron, por ejemplo, las Mm. baterías, no deben estar, o casi no deben estar en los registros. No, hay registro escrito de algunos nombres. También los documentos están bastante percudidos, hay muchos manchados, ilegibles, pero hay registro de ciertos nombres de soldados, hay registro de 17 personas que son entre tres herreros y carpinteros, por ejemplo, registro de mujeres, por eso nosotros podemos reconstruir con nombre y apellido, digamos, y Sí, hacer después algunos que hemos tratado de reconstruir la historia de vida hasta llegar al momento. Porque obviamente de Mansilla, de los capitanes, digamos, de esas personas que son de alto rango, por decirlo así, hay mucho más historia. Incluso figuran en la historia, en los manuales de historia de hoy. Ahora, esa persona que construyó esa batería no, y formó parte de ese proceso histórico. Entonces, también es la puesta, no puesta en valor como patrimonio, sino como darle voz a esa persona que es como nosotros, común y corriente, que le tocó vivir un suceso extraordinario en medio del tiempo. iba a decir algo más y me distraje con los comentarios, perdón, perdí el hilo. Pero Ay, bueno, Vero, justo hay mi mucha compañera de radio. felicitación. Bueno, muchas gracias. Es un trabajo de equipo, o sea, si bien estoy hablando yo, es un trabajo grupal de un grupo muy grande, por suerte, dirigido por el doctor Ramos. De paso, agradecerle ya después de tantos años de trabajo conjunto. Y a Carlos también, que es mi codirector también, de paso le agradezco al doctor Landa. Pero sí, es un trabajo en conjunto, digamos. Yo hablo en voz de todos, digamos. Y agradecerte a vos que nos das el espacio también, porque No, está bueno poder difundir lo que uno hace, más allá de que lo puede decir más científicamente, un poquito más vulgar o para más llegada. Pero después de todo es para eso, lo hacemos para eso. sí, ¿qué sentido tiene toda esta investigación si se va a quedar adentro de la computadora que está en el instituto? Que ahora Y además no sí, podemos acceder, ni sí, siquiera tal los... cual. Sí, tal cual. Por suerte en eso, y esto es un gran mentor Mariano, él siempre tuvo esa bajada de hay que difundir, no es solo la academia, y entonces, bueno, eh, digamos, todos seguimos. Hay que remarcar que Vuelta Obligada es un gran campo, y una gran escuela de campo, sinceramente. O sea, para muchos que hemos pasado por ahí o seguimos trabajando, es una gran escuela de campo. Él viene de los orquerianos, de Ot y Piana, que son gente que trabaja en Tierra del Fuego, y él siguió esa línea y está bueno porque tiene una forma de ver la arqueología como modo de vida, de poner en valor nuestra cultura, nuestra historia, porque mucha gente, yo siempre remarco que cómo puede ser que la gente de afuera conozca la historia mundial, que no está mal, que no conozca tu propia historia nacional o tu propia historia local, o sea, del lugar donde vos naciste o del lugar donde vos vivís. Y es importante también, porque nosotros estamos hoy acá con todos los contextos, por todo eso que pasó. O sea, y entender esa historia también ayuda mucho para el futuro. O sea, y también genera, porque esto que te contaba de que Vuelta Obligado, si bien tuvo el hito nacional, o sea, fue a nivel nacional la puesta en valor, porque hubo un monumento nuevo en el 2010, eh, le genera fuentes de laburo a la gente. O sea, y eso también es importante, porque vos me Vuelta Obligado, si bien el laburo formal es los prefectos o el trabajo de sitio y la gente que es toda del predio, se arman todos los puestitos de la gente que vende sus artesanías,
la comida hecha casera, y todo eso es trabajo para la gente, es una fuente de ingreso, una puesta en valor de patrimonial, porque la gente va para eso. Hay guías turísticas que cuentan la historia de cómo es, y es un trabajo para todos. Sí. Recuerdo la única vez que fui, además de tener la anécdota de haberme quedado enterrada en la silla, que me tuvieron que rescatar, la parrilla. Por favor, esa parrilla a la que fuimos. No El era Taormina, comida, sino el ambiente de amistad que se notaba, que sí. se De nota hecho, que nuestro grupo de Facebook del equipo de trabajo se llama Taormina. Le mandamos un abrazo muy grande al Rubén, que nos recibe siempre. Nuestro bar cabecera, y es un gusto. Es una pulpería que tiene muchísimos años, y, y ahí te das cuenta, esto que vos preguntabas, que, cómo nos llevamos con el sí, pueblo. Y cuando nosotros vamos somos uno más de ellos, gracias, por suerte, nos reciben de esa manera. Es un gusto cuando no hay nada como salir de trabajar de 7, 8 horas debajo o más a veces, excavando, y poder ir a tomar algo al Taormina, con todo, jugar al pool, la verdad que, y con todos, porque en realidad cuando estamos nosotros es como que llegan los arqueólogos, bueno, vamos todos. claro, un momento de Sí, intercambio. sí, es muy enriquecedor, porque ellos, las historias también que tienen, porque hay gente que hace muchísimos años que vive, muchísimos años, la puesta en valor, incluso gente que nos ha ayudado muchísimo a lo largo de los años, o sea, gente que nos ha prestado las casas, herramientas, nos han recibido cuando a lo mejor no teníamos dónde quedarnos, o sobre todo para noviembre, que es como el pico Sí. álgido por la fecha, y realmente, por suerte, es muy gratificante. Esto que te decía yo, que le agradezco a Vicky de vuelta, de paso, que no tiene por qué alojarnos en su casa o en sus cabañas, y totalmente desinteresada, o sea, no es que lo hace por algo en particular, lo hace porque es así, es buena, es grandiosa. Y como ella son muchos, por suerte. Y Ay, recién cultura veo los comentarios. también hace que, además de todos los circuitos oficiales y burocráticos, te llegue también el aviso, me imagino, de, che, está pasando algo acá. Sí, de hecho, con esto del río, que es re puntual, esto de que necesitamos que el río baje, Mm, ella no era como nuestro. Pues necesitas estar en el lugar, porque realmente el nivel ideográfico que vos mirás de la prefectura te puede decir 0,30, 0,20, pero vos necesitas realmente verlo, porque son 5 centímetros de diferencia entre que podemos trabajar y que no. O sí, sea, y depende también del viento. Entonces, siempre el informante en sitio realmente, nos ayuda muchísimo. Ella, también hay Marcelo, un prefecto que nos manda, miren que hoy está más bajo, miren que hoy está el viento ayuda. Quique Sierra también, que es ambientalista, que hace muchos años hace todo el relevamiento de aves y la parte fauna y flora, y siempre en información. Clara Romero también, que es del Antigal, nos pone en aviso cuando aparecen las cosas. Es un trabajo en conjunto. bueno, yo diría que podríamos ir cerrando acá, porque Sí, ya te he yo preguntado, te había preguntado cuánto querés que hable, porque pero creo que tocamos todos los temas que teníamos ganas de mencionar. sí, Y sí. para cerrar, creo que estaría bueno compartir una imagen, a ver si puedo. Yo recién leo los comentarios, recién me doy cuenta. Bueno, saludos para todos los que nos estén viendo. Muchas gracias a todos y A todas. todos. Todes. Hablando de equipo, ay, y se lío. Este es el último día que hicimos anteayer. Ahí estamos todos. Ahí está Carito, Amaru, Carlos, Alejandro, Raúl. Raúl, que me está ayudando. Yo estoy haciendo una reconstrucción, tangible, de las baterías, con los cañoncitos, las esplanadas, las estructuras, los parapetos, y me está dando una mano muy grande el maquetista. Y esto es solo una muestra de la cantidad de gente que suele ir al sitio. Sí, Es una pequeña eh, muestra de los que fueron ahora en sí, pandemia. sí, por suerte, dado que es cercano tanto a Buenos Aires como Rosario, porque hay un equipo muy grande de Rosario. Yo de hecho soy rosarina. Hay veces que las campañas son 20, 30 personas, que es
para los que somos arqueólogos y hemos ido de campaña, es bastante anormal ser tantos, que también gracias a eso hemos podido trabajar en esas extensiones que el sitio amerita. Y aparte es súper gratificante, la verdad que es un equipo, nos llevamos muy bien, realmente no puedo ni contar con los dedos de las manos las veces que ha pasado, sucedido algo incómodo eso, porque realmente somos un equipo que hace muchos años trabaja juntos, o sea, hay chicos que hace 20 años que están con Mariano al lado, y bueno, acá Vero Helfer justo es una de ellas también, la doctora. Eh, Incluso ya somos muchos amigos, o sea, no es solo encontrarnos para trabajar y hacer algo que nos apasiona, sino que nos encontramos a lo mejor gente que no te podés ver todos los días porque no está en el mismo contexto de laburo, o que van y vienen, pero que realmente es súper gratificante. No hay nada como esperar la campaña Vuelta Obligado. Así hayas o hagas otras campañas, porque eh, yo con mi codirector, con Carlos, vamos a otros sitios de campos de batalla y otros fortines, no hay nada como Vuelta Obligado, o sea, en eso, y como el Taormina. Como el Bien, torneo. sí. Bueno, muchas gracias, Ale. Estuvo muy, muy No, buena la charla. muchas Muchas gracias. gracias, Dani, por el debut. Así que, y bueno, ya saben, esto es corta la brocha, así que a seguirlo en Instagram y en Facebook, que es para difusión del trabajo arqueológico que hacemos todos y todas. Así que todos los que son, acá, no, de este lado están, todos los que son gente que a lo mejor no son del rubro o están acá por amistad de Dani o por mía, ya saben. Bueno, Marcelo, muchas gracias, que es la conexión entre nosotras. Así que, Bueno, hasta adiós. Vamos a luego, terminar buenas acá. noches. Sí. Gracias, Ale. A vos, Dani.